Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a la Noche de los Libros, que viene a complementar quizá con más sosiego el Día del Libro que hemos celebrado el día 23, aquí mismo en esta sala. Mi agradecimiento a la Comunidad de Madrid por la organización de este evento anual alrededor de los libros, a la Concejalía de Cultura, Miriam Contreras, que está aquí presente, por supuesto a nuestra alcaldesa, al resto de los concejales que están aquí, por su apoyo a esta actividad del Ateneo Escurialense y de la Peña San Lorenzo. Y por supuesto a la Casa de Cultura, a los trabajadores que nos prestan este espacio, de manera que el mayor número de personas podamos disfrutar del mundo literario. Mi gratitud, por supuesto, a Javier Santamarta, que lamentablemente por un incidente de última hora no sabemos si va a poder estar aquí, pero sin embargo tenemos presente aquí a Soledad González, también escritora, ha participado el otro día en el primer encuentro de escritores locales y desde luego con mucha pericia va a saber sacar adelante esta tertulia, este agradable diálogo con Jorge Díaz. Este año no son pocos los eventos literarios que se conmemoran, entre los que destacan aquí en Madrid el centenario de la Cuesta de Moyano, ese paseo madrileño cercano al Retiro, donde nos hemos perdido todos sin prisas más de una vez, para buscar nada en concreto y dejar entrar en nuestra vida un libro inesperado. Del mismo modo, se cumple también este año el centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Pero sobre todo, son ya 20 ediciones de la Noche de los Libros, que comenzó su andadura en 2006, cuando no existían aún los móviles inteligentes, no se oía hablar de la inteligencia artificial, ni había tantos elementos virtuales en nuestras vidas. Los libros, a los que no se les gasta la batería y se quedan fuera de cobertura, nos siguen recordando que vivimos en un mundo de espacio y tiempo determinado, en el que es importante la irrealidad, que no es lo mismo que la virtualidad, y que nos permite la holgura de la lectura tranquila, no el scroll que habitualmente hacemos en las redes sociales o en internet por el móvil. Contamos en esta ocasión, para nuestra Noche de los Libros, con la presencia de Jorge Díaz, que tiene su propio nombre, aunque en los círculos literarios sea más conocido como Carmen Mola Premio Planeta. Jorge Díaz es periodista, se ha dedicado a la realización de guiones, por lo que en sus novelas se trasluce esta estructura un tanto visual y cinematográfica. Acaba de publicar, además, a principios de este mes, su nueva novela, El espía, que podrán adquirir en la mesa de la entrada. Está ambientada en Oaxaca en 1952, lo cual necesariamente remite a lo que había pasado décadas antes en España. Enhorabuena, querido Jorge, por este nuevo libro. Muy bienvenido a la Noche de los Libros 2025 en San Lorenzo del Escorial, un escenario que, como todos los que vivimos aquí sabemos, quedaría para más de 1000 novelas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha adelantado Nieves, la presidenta de Ateneo Escurialense, Javier Santamarta ha tenido un incidente a última hora, no sabemos si va a poder venir. Yo no tengo la pericia de Javier, no tengo las tablas de Javier, pero yo creo que podemos hacer algo bueno, ¿verdad, Jorge? Yo estoy convencido, yo estoy muy contento de estar con Soli. Me hubiera gustado estar con Javier porque además soy su amigo personal, nos conocemos hace muchos años y todos sabemos que es un hombre que es capaz un día de ponerse un uniforme de los tercios, el día siguiente sacar en andas una procesión entera y el día siguiente escribir una novela. Entonces me hubiera gustado, pero seguro que Soli lo va a hacer mucho mejor que él. Bueno, ¿dónde va a parar? Como han dicho antes, me preferían a Javier porque tenía menos barbas. O sea que bueno, esperemos. Jorge, no sé cómo decirte lo pequeña que me siento al lado de un premio Planeta. Yo no te iba a contar que estoy haciendo mis primeros pinitos, tengo solo un libro publicado. Y entonces, porque es que me daba hasta corte. Pero bueno, ya lo ha dicho Nieves, ¿qué le vamos a hacer? Así es que no me queda más remedio, tengo muchas preguntas que hacerte. Me encantaría saber casi todo de ti y vamos a empezar, si te parece. ¿Quién es Jorge Díaz? La pregunta más difícil de todas. Nadie dijo que lo fuese a hacer fácil, ¿eh? Pues no, a ver, yo soy un escritor ahora, he sido guionista toda la vida, empecé a escribir guiones. Bueno, estudié periodismo, lo que pasa es que me di cuenta de que el periodismo no era lo que más me gustaba y afortunadamente tenía que ganarme la vida y descubrí que podía hacerlo escribiendo guiones. Entonces empecé a escribir guiones primero en programas de televisión, después me pasé a hacer series de televisión,
principio pues series pequeñas tal, y tuve la suerte de que pude empezar a hacer Hospital Central, que la conoceréis todos, y entonces estuve muchos años haciendo Hospital Central, pero hubo un momento cuando estaba haciendo Hospital Central que recordé que yo lo que quería ser de niño era escritor, y entonces me puse a escribir una novela, la publiqué, se llamaba Los números del elefante. No la conocéis, pero es que no la conoce nadie. No, creo que no vendí más de 1000 ejemplares en toda España. Pero bueno, ya me quedé con el gusanillo y entonces, bueno, escribí 3 novelas más, una que se llamaba La justicia de los errantes, Cartas a Palacio, después un título que ni yo mismo me acuerdo nunca, que es Tengo en mí todos los sueños del mundo. No sé cómo me convencieron para poner ese título. Y ya después apareció Carmen Mola, que es un tsunami que se lo lleva todo por delante. Y con Carmen Mola, después de escribir las 3 primeras novelas, que fue lo que iba a ser una trilogía, que ahora es una trilogía, pero de 5, sobre Elena Blanco, una inspectora de policía así muy especial. Bueno, pues cuando llevábamos 3 decidimos escribir una novela histórica, y con aquella novela histórica pues la leí, cuando la acabamos la leímos y dijimos, esto tiene una pinta de Premio Planeta. O sea que ya lo presentíais, ya lo presentíais, ¿no? Y ¿no? entonces decidimos, bueno, ahí había una cosa, nadie sabía quiénes éramos Carmen Mola, porque lo llevábamos oculto, no se lo contábamos a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué con seudónimo? Pues porque cuando nosotros éramos 3 guionistas, estábamos haciendo una serie que se llamaba La caza a Monte Perdido para Televisión Española, y entonces al acabar una de las reuniones pues nos lo habíamos pasado muy bien y los 3 habíamos publicado novelas sin mucho éxito, pero nos lo pasábamos muy bien, era muy divertido. Y entonces dijimos, oye, ¿se podría escribir una novela de la misma manera que hacemos las series? O sea, entre varios, pensando entre todas las tramas y tal. Y entonces, pues sí, pues no. El caso es que dijimos, vamos a probar. Lo hicimos y cuando terminamos la novela, dijimos, oye, pues nos ha quedado muy bien. Y decidimos intentar publicarla. Y cuando decidimos mandársela a la gente que teníamos literaria en aquella época para nuestras carreras individuales, dijimos, oye, es que esto es una novela, si le ponemos los 3 nombres en la portada, lo primero, no nos queda sitio para el título. Y lo segundo, la gente no compra una novela escrita por 3 personas, entonces vamos a ponerle un seudónimo. Entonces empezamos a pensar qué seudónimo le ponemos. Nuestra primera idea fue ponerle un nombre americano, inglés, ¿no? Percival Everett. Dijimos, vaya estupidez. Entonces dijimos, no, un nombre español. Y entonces empezamos, Ramón. No, Ramón no, que tiene muchas R's. Y como nos vamos a hacer famosos en todo el mundo... La R es difícil luego, ¿no? La gente no va a saber cómo pronunciarlo. Pedro, Elena no, que la protagonista se llama Elena. Y entonces uno de los 3 dijo... Carmen, y otro, yo siempre digo que las buenas ideas son mías, pero no es necesario. Pues uno dijo Carmen y otro dijo, pues Carmen mola. ¿Pero mola porque molaba Carmen o por apellido? No, porque el nombre de Carmen molaba, porque dijimos, el nombre de Carmen mola, pero al decir Carmen mola, de repente dijimos, pues eso es un buen nombre. Y ahí se quedó, y por eso fue nombre femenino. Bueno, pero ya llevábamos 3 novelas, decidimos, nos pilló la pandemia cuando teníamos que escribir la 4ª, y entonces teníamos pues aquello, ¿os acordáis en la pandemia que todos hacíamos reuniones por Zoom, por Teams, por no sé qué, que nunca funcionaban, siempre había uno al que no se le oía y estas cosas. Y entonces, como teníamos que empezar a pensar en la 4ª novela, pues dijimos... en lugar, y estábamos con lo de la 4ª y decíamos, a ver, no sabemos cómo va a ser el mundo cuando acabe la pandemia, o sea, no sabemos si va a haber que llevar por la calle escafandra o no. Entonces vamos a escribir una novela que va a quedar vieja antes de venderse el primer ejemplar. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una novela histórica, que la historia, pues más o menos, aunque se reinterpreta y esas cosas, más o menos es igual. Y entonces escribimos La Bestia. Y bueno, esto es porque me has preguntado que quién soy.
Sí, sí, sí. O sea, yo sigo. No te preocupes, tú sigue que tú... Y entonces, cuando terminamos La Bestia, claro, en aquella época Carmen Mola ya vendía mucho, vendía muchas novelas y nadie sabía quiénes éramos. Y eso empezaba a ser un secreto abrasador, o sea, la vanidad, o sea, lo sabían mi familia y mis mejores amigos, lo sabían la familia y los mejores amigos de Agustín, lo sabía la familia, los mejores amigos, su barrio y el de al lado de Antonio, porque Antonio es bastante bocas. y él dice que es porque él tiene muchos mejores amigos, que no es antipático como nosotros dos. Y entonces, bueno, pero ya queríamos decirlo. Además hay una cosa, no sé si sabéis que cuando tú publicas una novela, la editorial te manda, de cada edición, te manda 3 ejemplares o 5 ejemplares que son los que tú usas para regalar a la familia, ¿no? Entonces, claro, a ti te llegan, los regalas al portero uno, a tu hermano otro, a un amigo otro, ¿vale? Pero claro, nosotros, como nadie sabía que éramos Carmen Mola, no los podíamos regalar. Y de repente se convirtió en tal éxito que La novia gitana tiene 90 ediciones. Eso quiere decir 270 ejemplares. Claro, y no podías hacer nada con ellos, los tenías que ir dejando en casa. Y entonces empezaba a ver de La novia gitana 200 y pico, de La red púrpura 200, de La nena 180. La casa se iba llenando de ejemplares, pero sobre todo nos han traducido como a 20 idiomas. Y entonces empezaba a ver ejemplares en francés, en italiano, en alemán, en danés. Claro, y la gente venía a casa y veía la casa llena de libros de Carmen Mola. Pero, y se supone que era un secreto y tenías que guardarlos como en el estudio, cerrar la puerta. Venían los amigos a ver el fútbol y te decían, oye, ¿te gusta Carmen Mola? Qué aficionado eres, ¿no? Y decías, soy un poco friki. Tal. Y te decía, y en varios idiomas. Ya, soy un friki políglota. Bueno, y entonces ya llegó un momento en que nosotros sentíamos la necesidad de decirlo. Yeah. Y no sabíamos la forma cómo hacerlo. Y entonces se nos ocurrió, oye, pues nos presentamos al Premio Planeta. El Premio Planeta tiene una cosa buena. Tú te presentas con un seudónimo. Entonces pusimos un seudónimo que era Sergio López. Y entonces cuando se dice, y el ganador es, y se dice el nombre de la novela, porque el Premio Planeta no se lo dan a un escritor, se lo dan a una novela. Y entonces, y tú tienes que presentar un seudónimo para la novela y otro para el escritor. Y entonces dijeron, el ganador es Ciudad de Fuego, que el resto de la gente no sabía quién era, pero nosotros sí. Entonces, el ganador es Ciudad de Fuego. Y el autor, abrían otro sobre. Y el autor de Ciudad de Fuego es Sergio López. Y abrían otro sobre. Y decían, y Sergio López es Carmen Mola. Y decía, y aquello parecían las muñecas rusas. Y entonces abrían ya por fin un último sobre, que fue cuando, lo que todos os acordáis de ver en la tele, aquel momento que dijeron, y el ganador es Carmen Mola. Y yo así como, oh. Y Carmen Mola es Jorge Díaz, Agustín Martínez, Antonio Mercero, y hubo un silencio como sepulcral, nos van a matar en este momento. Y entonces ya salimos al escenario a recoger el premio y bueno, pues a partir de ahí lo del Premio Planeta es maravilloso, pero también te cambia por completo la vida, hace que te inviten al Escorial, que cuando habría yo soñado venir al Escorial, hace que vayas a donde vayas, a cualquier pueblo de España que vayas, a cualquier ciudad de España que vayas, haya un momento en que alguien te lleve a un sitio muy raro que tú dices, me van a secuestrar. Este es el momento en que me secuestran. Y te llevan a un sitio que tú dices, aquí será donde dan de comer a los buitres, en esta zona. Esto es un muladar. Y te dice, ¿y no se te ha ocurrido que pueda aparecer un cadáver aquí? Y dices, Dios mío, yo soy una persona seria y sensata, yo no voy buscando cadáveres por el mundo, pero como en Carmen Mola hemos hecho estas cosas, y bueno, ya te he contado quién soy. Bueno, creo que el resumen ha estado bastante bien. ¿Os esperabais el follón que se montó y la reacción que hubo cuando se descubrió que Carmen Mola no era ni Carmen
ni mola, ni mujer. Pero molaba. A ver, siempre decimos que no, pero sí. Sí, no, o sea, yo sabía que ahí iba a haber tal. Lo que pasa es que no esperábamos que fuera tan virulento, ¿no? Porque aquella noche, claro, nosotros, tú estás allí, hay que contar que el Premio Planeta lo tienen muy bien organizado así como de ceremonia, ¿no? O sea, porque hay 10 finalistas. Se supone que, bueno, se supone no, nadie sabe quiénes son los finalistas, pero tú sí, porque tú sabes que Sergio López eres tú. Entonces, primero van haciendo votaciones y eliminan a 5. Después hacen otras votaciones y eliminan a 2 más. Y entonces ya solo quedan 3. Y eliminan y hacen otra votación. A todo esto se va cenando, el camarero te va sirviendo cava, y entonces cuando ya han eliminado a 7, ya quedan 3, el camarero se vuelve a acercar, es en Barcelona, te dan cava, el camarero se vuelve a acercar a ponerte cava y tú empiezas a ponerte nervioso y le dices, ya no más. No vaya a ser que... Y entonces se eliminan a otro más y ya quedan 2. Y entonces de los 2, pues me acuerdo que en nuestro caso era Doctor Sivago, era un seudónimo, creo que era Doctor Sivago o Ana Sivago, algo así de Sivago, y Sergio López. Entonces tú sabes que Sergio López eres tú, el resto de la gente no lo sabe. Pero claro, tú sabes que eres tú y ya sabes que o eres ganador o finalista. Y te empiezas como a poner nervioso, ¿para qué vamos a mentir? Y entonces dicen primero al finalista, que pues lo abren el sobre, el finalista, el doctor Sivago o lo que fuera, que es Paloma Sánchez Garnica. Paloma Sánchez Garnica sale, saluda a los reyes, al jurado, a todo el mundo. Y Paloma es una mujer encantadora con la que hicimos la gira y es maravillosa. Estuvimos antes de ayer con ella en Barcelona y es una mujer muy simpática, maravillosa. Pero no es la mujer más concisa al hablar del mundo. O sea, hizo un discurso como de 20 minutos. Con lo cual nosotros, que ya el resto de la gente no sabía quiénes éramos, pero nosotros sí. Claro, ya empezamos a prepararnos un discurso allí. Pues tú dices tal, tú tal, yo cual. Claro, y pensábamos, deprisa, tal. Pero claro, Paloma seguía hablando, y seguía hablando. Ensayamos el discurso 4 veces. Mientras Paloma... Bueno, y tú, claro, tienes el móvil apagado. Y entonces cuando ya en el momento, pues son Jorge Díaz, tal, subes al escenario, saludas a todos los del jurado, los miembros del jurado. A mí, un amigo que sabía que iba para allá, me dijo, no hagas reverencia delante del rey, solo haz así con la cabeza. Pero no tienes que hacer reverencia, claro, yo nunca había estado con el rey. Sí, el protocolo no sé, pues no siempre se conoce. Solo claro. Con la cabeza. Y tal, y después me decía, viendo las imágenes, me decía, pero si le has hecho reverencia a los 7 del jurado. es un inútil. Y nada, y entonces ya el rey te dice algo, que no sabes lo que es, porque no te enteras. O sea, yo sé que el rey habló conmigo porque lo he visto en la tele. Y sé que él me está hablando, y claro, llevábamos mascarilla además, que él me está hablando y que yo estoy así como, no sé si estoy, y él está pensando, le han dado el Premio Planeta a un tonto, porque solo está sintiendo con la cabeza, ¿no? Y pues, no sé ni qué me dijo, ni qué le contesté yo. Después me lo he inventado, porque para eso soy guionista. Y entonces me he inventado que me dijo, ya no vais a poder pasar desapercibido. Y yo le dije, anda, que usted... Pero es mentira, ¿eh? Es mentira, es falso. Bueno, pero como guión no está mal. Y entonces nada, y te dan el premio, haces el discursito y tal, y a partir de ahí te llevan es una ola que te lleva, te deja, bueno, y como 2 o 3 horas después, y esto empieza todo a las 12, o sea, a ti te dejan en el hotel como a las 3 de la mañana, después de que te ha entrevistado gente que no sabías que, o sea, de repente te dicen, para Radio Caracol, y tú dices, pues estos no eran para ciclistas, los del Tour,
y tal, pues te entrevistan para Radio Caracol, te hacen cosas de estas, tú no te enteras de nada, no sabes lo que estás contando, no sabes lo que dices. Y tal, y esto lo cuenta muy gracioso Antonio, que bueno, ya llegas al hotel, ya piensas, por fin voy a poder descansar y a las 3 de la mañana, 2:30, una cosa así, te dejan en el hotel y tú piensas, bueno, pues ya puedo relajarme. Y inmediatamente te llega la jefa de prensa de Planeta y te dice, mañana os recojo a las 7:30 para entrar en directo en la SER. Tú dices, pero si son las 3. Y ya te das cuenta de que tu vida ya va a ser una pesadilla a partir de ese momento, como se ha cumplido. Y entonces nada, y Antonio lo cuenta muy gracioso porque Antonio subió a su habitación y encendió el móvil. Todo, yo encendí el móvil y tenía, yo qué sé, 400 WhatsApps, no sé qué, de todos los amigos, de tal, familia, gente que todavía no he conseguido averiguar quién era y que me daba la enhorabuena muy tal, y no, o sea, no tengo ni idea de quiénes son, pero yo a todo el mundo le digo gracias por tu mensaje de aquella noche. Y porque yo no tenía guardados aquellos números. Pero Antonio lo dice muy divertido porque dice, yo subí a la habitación, porque esto parece que me pierdo, pero no sé a dónde voy. No, seguro que tenemos el guión claro en la cabeza. Me has preguntado por el escándalo que se montó. Exacto. Bien, pues volveremos a él. Antonio llegó a la habitación, abrió el móvil, vio los WhatsApps y entonces uno de los primeros WhatsApp vio que era de un amigo íntimo y fue el primero en abrir. Y entonces y le decía, ánimo. Y dice, como, acabo de ganar el premio Planeta y en lugar de darme la enhorabuena me dicen que ánimo, ¿qué está pasando ahí fuera? Y entonces y nos decían, sois trending topic mundial, pero mejor que no abráis Twitter. Y era como todo el mundo decía, pero ¿por qué no se insultan? Como todo el mundo, pero eso duró muy poquito, duró una semana. Después, el día siguiente, te hacen todas las entrevistas ya oficiales, ya el primer periodista, siempre hay un periodista muy mayor, que incluso está ya jubilado, pero todo el mundo le tiene tanto respeto allí, es un periodista gallego que se llama Surso no sé qué, y que lleva como 40 años haciendo la primera pregunta de la rueda de prensa del Premio Planeta. Y los demás periodistas respetan que el primero que levante la mano y haga la primera pregunta sea Surso, no me acuerdo del apellido, un hombre muy simpático y muy agradable. Y entonces el día siguiente ya nos presentaron en la rueda de prensa, dieron la palabra a los periodistas, evidentemente el micrófono le llegó a Surso y dijo, sois la Santa Trinidad laica. Y ya nos hemos quedado con eso para siempre. Y tal. Y después, por la noche, volvíamos a Madrid, nos bajamos del AVE y en la estación una señora nos llegó y nos dijo, sois los Carmen Mola, sois los Carmen Mola. Y nosotros dijimos sí y pensamos, se acabó, ya nunca vamos a poder ir a por el pan, vamos a tener paparazzis en la puerta, nunca más nos han reconocido. Puedo hacer lo que me dé la gana. Nunca nadie me para por la calle. O sea, creo que en todos estos años me habrán parado para pedirme una foto 3 veces. Y una vez me pararon y me dijeron, una foto, y yo fui a posar y me dijeron, no, que si nos hace una foto. O sea, es la fama del escritor, si estás escribiendo para hacerte famosa... No, pero yo no te corro ese riesgo seguro. ¿No? Es una fama muy efímera y muy modesta. Una cosa, que yo siempre tengo curiosidad. ¿Hubieseis tenido la misma recepción con un seudónimo masculino, con lo que nos está cayendo? No se sabe. O sea, yo estoy muy contento, además estoy hasta muy contento por las críticas que hubo. O sea, la semana siguiente o el día siguiente, yo creo que es de los pocos días en España que en los bares, en lugar de hablar si había sido penalti o no, se hablaba de una novela. Duró 10 minutos, pero durante 10 minutos se habló de una novela y eso está muy bien. Y después nosotros el lunes de aquello fue creo que era viernes o sábado, no me acuerdo,
y porque el premio Planeta siempre el día 15 de octubre, caiga el día que caiga. Y aquel año caía o en viernes o en sábado, no estoy seguro. Y el lunes salió un vídeo de una librería de libros para mujeres que tiraba nuestros libros y decía, y aquel vídeo pues salió por todas partes, que a nosotros nos decían para que entráramos en la polémica. ¿Qué os parece? Es que yo vi ese vídeo. Que han tirado, sí, claro, y nosotros decíamos, pues normal, o sea, si ellas venden solo libros escritos por mujeres y este libro no está escrito por mujer, pues normal que lo quiten. O sea, nosotros no queríamos polémicas, pero yo creo que por aquel vídeo nos sacaron hasta en el New York Times. Que es una cosa que yo no había soñado en mi vida, salir en el New York Times. O sea que yo agradezco ese vídeo a la librería de mujeres, nos hizo un gran favor y ojalá saquen más. ¿Y cómo es el proceso de escribir a 6 manos? Porque no debe de ser muy... A ver, para nosotros es fácil. El proceso de escribir, o sea, nosotros tenemos origen, porque ya no lo somos, o ya solo Agustín sigue haciéndolo, pero nosotros toda la vida hemos sido guionistas de televisión. Por aquí hay un guionista de televisión muy bueno, que podría contarlo igual que yo. En las series de televisión... Pensad, una serie de televisión son 13 capítulos, por ejemplo. Ahora ya son 8, antiguamente eran 13. Bueno, pues te reúnes al principio, piensas todo lo que va a pasar en la serie, se decide, se hace un arco argumental, en el capítulo 1 va a pasar tal cosa, en el 2 tal otra, en el 3 tal otra, en el 4 tal otra. Y entonces, una vez que se ha decidido lo que va a pasar en todos los capítulos de la serie, de la temporada, se dice, pues el capítulo 1 lo escribe este guionista, el capítulo 2 este, el capítulo 3 este. Y a lo mejor el 4 lo vuelve a escribir el del 1, bueno, lo que sea. Entonces, pero hay que escribir de manera que tú no escribes lo que a ti te da la gana, escribes la serie. Entonces los personajes tienen que ser siempre los mismos, no te puedes salir de la trama que quieres contar, si en el capítulo 2 tiene que morirse Pepito, del capítulo 3 no puedes sacar a Pepito. Y tú le tienes que matar, porque si no has dejado o sea, no tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana. Pero tiene que haber, no solo escribes el suceso, sino también le pones una emoción, un estilo, y me imagino que será diferente entre vosotros. Los guionistas somos muy listos. Me estás dejando perpleja. Somos gente muy lista. Bueno, entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Se va una señora, seguro que le ha aburrido. No. Sí. La has cohibido. Que la has cohibido. No se vaya, señora. Estoy... Pues Hombre, el manco de Lepanto. No, me voy yo. Pero ¿tú te crees que puedes venir así? Que sepas que me han dicho que me preferían porque no tenía barba. ¿Qué pasa, niño? Nada, no, pero que no estés así. Que no, yo me quedo. Siéntate. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme aguantado este rato. No, pero yo, pues como me habéis aplaudido, me quedo. He luchado a brazo partido para venir a este sitio. Porque perderse a carne mola. Bueno, a Jorge Díaz, que ya ven ustedes que no es guapo, no es atractiva, no es una mujer maravillosa de armas tomar, pero aún así, a brazo partido, bajo la lluvia, que encima se ha puesto a llover aquí, base, he querido para estar disfrutando esta noche de los libros maravillosa. ¿Me vas a hacerlo primero? Pues creo que nunca he firmado una escayola. Oye, Vale. ¿de qué estabais hablando vosotros aquí en la noche? Pues ahora mismo estábamos hablando de cómo se escribe a 6 manos. Sí, pero vamos, ¿Te ha tocado la pregunta? dos preguntas y llevamos 1 hora, ¿eh? Bueno, ¿Ya? No, media. Ah, bueno. Como llevarán hablando mucho tiempo, y yo vengo... De refresco.
Vamos a hablar del espía un poco. Yo veo una morfina, bueno, o sea, que si habitualmente soy un peligro, sí, ya, pues sí, que no me hubiera entrado tanta droga, pero una de la buena. Siempre los Carmen Mola, cuando se reunían, voy a desvelar un secreto. Nadie nunca les hacía la pregunta de cómo escribir a 6 manos. Y como nunca nadie se la hacía, cada vez que se la hacían, ya habían organizado ellos a ver quién respondía, porque el que respondía ese día le tocaba poner a bote que luego preparaban para luego salir por ahí. Porque era la pregunta más recurrente que siempre se ha hecho. Sí, como nos la hacen siempre y nosotros contestamos para no contestar los 3 a la misma pregunta, porque al principio contestábamos los 3 a la misma pregunta. Nos decían, ¿cómo se hace tal? Y entonces yo decía algo, el siguiente decía un poquito más y el tercero ya era como, ya no tengo nada que decir. Y entonces decidimos que las preguntas las contestaba solo uno. Entonces, por ejemplo, empezaba a contestar yo, después seguía Agustín y después Antonio. Y entonces al que le tocaba la pregunta, de las 6 manos tenía que pagar 10 euros en el bote. Y que hoy me ha tocado a mí. Eso le iba a decir, pero bueno, me he tenido que callar. Y con el dinero que... Pero yo no les voy a decir, y espero que no vean el vídeo. Y con el dinero del bote nos íbamos de cena de Navidad de empresa. Ah, bueno, o sea, no está mal. Es que el planeta no da para todo, ¿no? No da para tanto. Y se va a repartir entre 3. Y más Hacienda. Más, bueno, entre 6. Hacienda 3 partes y después 3. Lo bueno de Jorge Díaz, yo le conocí porque estábamos de pronto trabajando y teníamos un amigo común, Javier González, también un escritor, y él estaba escribiendo cartas a Palacio. Sus primeras novelas son muy interesantes. Los números del elefante yo creo que es tal vez la novela que más le representa a Jorge. Es la que os digo que vendí como 1000 en toda España. Sí, las que más le gustan a él son las que menos han vendido, o sea, es una cosa curiosa. Pero la de Cartas a Palacio es verdad que me rompió, que era sobre precisamente la oficina pro cautivos, que era por época Alfonso XII, y en ese momento estaba yo, pues siempre tuvimos héroes, y entonces un poco de, y ahora ensayo, pues comentar, en fin, ideas o cosas que había, porque al final muchas veces ensayo o literatura puede ir conjuntamente, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que, claro, como guionista era una persona, eso, escaleta, seria, no como otros autores, y efectivamente él, además, yo he aprendido mucho de él, sobre todo cuando él me dijo una cosa muy importante. No se te nota. No se me nota, pero porque todavía no he hecho lo que primero que me dijiste. Dejas apoyada del ensayo y vete a la novela, que es donde hay dinero. Sí. Claro, pero es que todavía estoy ahí, pero es que la novela es muy difícil. ¿Ya? No, claro, sí, no, tú lo dices así, como... Y además, incluso durante el tiempo que no estaba haciendo novela, todos preocupados por él, pero Jorge escribe. No, yo estoy en algo. Carmen Mola 1, Carmen Mola 2, No, Carmen Mola 3... os decía siempre, cuando me decís, ¿y no sacas una novela? Os decía, yo ya no tengo nada que contar. Sí. Vacilaba realmente. Y yo estaba pues, escuchando a Juan Ramón Lucas el día del planeta. Y entonces, estaba escuchando la radio, sale el tema, Carmen Mola, Misteria, Los Nervios, un libro además recomendado por el Instituto de la Mujer. Anda aquí. Y sí, ¿no? Estaba recomendado como lectura específica del Instituto de la Mujer, porque digamos, se nota esa mujer valiente, brava, atrevida, guapa. Y de pronto, un segundito, occidental, que es que hay un momento dado y dicen los nombres. Hubo un silencio que hasta en la radio se escuchó. O sea, yo que eso todo bravo, porque evidentemente, claro, había una cosa de bien. O sea, por parte de los hombres. Pero nosotros no lo hicimos por eso. Eso es verdad, porque ahora luego lo vas a... No, ya lo he contado. Sí. Pero además es verdad, o sea, no tuve más que lanzarme al móvil y mandarle un mensaje cariñoso, serás hijo de... La morfina. Sí. Pero es que leches y 1.000.000 de euros. ¿Eh? Pero eran no fue 3 tanto. de Hacienda. Eso sí. 3 de Hacienda. Ya está abierto, tonto. Gracias. Está con el tapón. Está con el tapón este de los de... Me voy a acordar en la Unión Europea. Pero pregúntame algo, que hable yo. Sí. ¿Por qué el espía? ¿Por qué un espía? Todavía no hemos hablado del espía, No, lo estábamos reservando. Estábamos un poco porque nos llamaba la atención
cómo se podía... Así vamos a estar cuántas semanas, yo te abro la botella y te la cierro. Habla con tu marido para ver que me desnuda esta noche, o sea... Si encima Me pido pasear al perro. Bueno, volvamos, perdón, esto ha sido un inciso porque llevamos un día desde las 4 de la tarde muy duro, sí. Bueno, a lo que íbamos, estábamos escribiendo, hablando de que a 6 manos, ya no lo voy a volver a preguntar, salvo que vayan otra vez 10 euros y nos dé para la cena. Pero bueno, pero si no es así, ¿de verdad que se puede escribir por capítulos sin que se... No escribimos por capítulos, nosotros hacemos la escaleta... la dividimos en 3 partes, o sea, imagínate que son 75 capítulos, pues del 1 al 25, del 26 al 50 y del 51 al 75. Y entonces cada uno de los 3 escribe su parte. Por ejemplo, imagínate que a mí me toca el del 1 al 25. Entonces, yo cojo mi parte, la termino y se la mando al siguiente, que es, imagínate, Antonio. Antonio se la lee y cambia lo que quiere, mientras tanto la parte de Antonio va a Agustín y la de Agustín viene a mí. Cada uno cambia lo que quiere para igualar el tono, porque lo que quiere normalmente, como el contenido ya sabemos cuál es, o sea, ya sabemos lo que va a pasar en el capítulo 17 de la novela y tiene que pasar eso, no puede pasar otra cosa. Entonces, pueden cambiar detalles, la forma de contarlo, no sé qué. Bueno, entonces mi parte yo se la mando a Antonio. Antonio cambia lo que quiere. Antonio le manda mi parte a Agustín. Agustín cambia lo que quiere. Y entonces Agustín me devuelve mi parte a mí. Yo la vuelvo a dejar como al principio, que era lo bueno. Ellos creen que han colaborado y todos somos felices. Bueno, oye, pues son recetas buenas para... Pero, ¿y hasta que empezasteis como Carmen Mola? ¿Había novela negra en tu literatura? No, en mi literatura... Lo que he visto era más tipo histórico. Sí, mi literatura era novela histórica y me acabo de acordar, cuando él ha hablado de Cartas a Palacio, que yo ya tengo un asesinato que hice en El Escorial. ¿Ah, sí? Sí, en Cartas a Palacio hay un personaje que... Hay 2 personajes que mueren, porque uno mata al otro, no sé qué, y después... aquí en El Escorial, en un chalet en El Escorial, cerca del monasterio. Y no me acordaba, de verdad, como eso, mientras tanto ha pasado Carmen Mola, no me acordaba y me acabo de acordar que era en El Escorial. No es que pasara nada en el pueblo, pero el chalet donde pasaba estaba situado, era en 1916 o 17, una cosa así, no me acuerdo en qué momento de la novela exactamente, porque la novela iba del 14 al 18, y entonces había un fin de año que había 2 personajes que pasaban en un chalet en El Escorial y había allí, pero vamos, no tenía nada que ver con... Pues curiosamente el martes estuvimos hablando de asesinatos literarios en El Escorial, aquí, en una mesa que tuvimos, y ese no lo conocíamos. Mira, bueno saberlo, lo vamos a apuntar a la lista porque salió Cristina López Barrio, sí, salió Teresa Cardona, salió varias novelistas. Además, Teresa Cardona vive aquí en El Escorial, ¿no? Sí, y Cristina a temporadas. Y Cristina López Barrio, sí. También ha estado aquí, veranea aquí, y ha habido alguna racha que ha... Cristina fue finalista del Planeta, sí, además. Con Rómpete Corazón, me parece que fue... ¿No fue con Niebla en Tánger? Ah, no, con Niebla en Tánger, sí, en el 17, sí, tienes razón. Sí. Era con Javier Sierra y ella. Sí, cierto, justo. Sí. ¿Te quita el micro? No, está bien, está bien. Vale, y una cosita, ¿cómo es tu liturgia para escribir? Yo soy un oficinista. No, ¿Te pones? Sí, me levanto... Con todo lo simpático que es. No, soy antipático, solo soy simpático cuando me subo al escenario. No, me levanto, salgo a dar un paseo, desayuno, me ducho, salgo a dar un paseo. Antes nadaba, desde que me pasó lo que a él no nado. Y somos así. Sí, y entonces me pongo a escribir y escribo en horario oficina todos los días. Eso de, sí, porque me dicen, ¿y todos los días se te ocurre algo? Pues mira, cuando eres guionista, yo por ejemplo he sido guionista muchos años de Acacias 38, que os acordaréis, y yo tenía que entregar un capítulo todos los miércoles. Había veces que estaba 3 semanas sin una sola idea, pero yo entregaba el capítulo. No. Y, o sea, escribo porque es mi trabajo y entonces me siento a escribir, suelo escribir toda la mañana. Bueno,
tengo, como me preguntas por el proceso, mi horario es así como, tengo momentos de concentración que me duran como 1 hora, después estoy como 15 minutos que bajo a comprar el pan o lo que sea, y después tengo otra hora y, O sea, que y así, es súper pero no, yo soy riguroso soy un oficinista, no tengo Vale, nada vale. glamuroso en mi escritura. Me encantaría ser de estos escritores, pues hay muchos, o hay alguno, por ejemplo, que... ¿Qué pasa? ¿Nunca has estado tú con 2 mujeres mirando hacia abajo? Los socialistas. De verdad que, Gracias. Gracias. de verdad creo que va a necesitar ayuda. ¡Ay, qué calor! Hay que sofrecer. Pues Bueno. yo conozco escritores, por ejemplo, que escriben en pijama. Bueno, pues tienen esa costumbre, y a mí me gustaría tener alguna costumbre así para poderla contar en Es que estos hay sitios. liturgias muy diferentes. Pues no, yo soy como un notario, con la diferencia de que trabajo más. Pero tú eres un profesional de la escritura. Sí, sí. Hay mucha gente que es abogado o no sé, hace cualquier cosa, periodista, y se dedica a eso. No, es que tú te dedicas a escribir, Sí, solo a sí, escribir. sí, pero porque no servía para nada más. Sí, si yo hubiera podido ser, yo qué sé, banista, pues habría sido banista. ¿Cómo es el cerebro de alguien que escribe novela negra y está todo el día matando a gente? A ver, nosotros tenemos la ventaja de que somos 3. O sea, que os turnáis, no siempre asesináis el mismo. No, siempre el perturbado, siempre el mismo. Pero no No voy a vamos a decir preguntar quién, qué. porque no está delante. Pero se llama Agustín. No, a ver, una de las cosas buenas que tiene ser 3, y que yo no la he tenido en El Espía, así ya hablo de mi novela, una de las cosas buenas que tiene ser 3 es que hay días que, bueno, pues eso que decíamos antes, no se te ocurre nada. Yo hay días que, la verdad, tú estás que no se te ocurre nada, y sin embargo estás, cuando vas hacia la reunión que nos estamos reuniendo como 2 meses continuamente, no digo todas las mañanas ni a todas horas, pero 2, 3 días por semana hablando de lo que queremos de la novela, de cómo son los personajes, de cómo hablan los personajes y todo eso. Hay días que tú vas y dices, a mí, yo hoy tengo el día espeso, espero que uno de mis compañeros esté brillante. Y hay veces que seré yo el brillante, alguna vez. Y entonces, una de las cosas que yo he aprendido con Carmen Mola, he aprendido mucho, porque mis compañeros tienen bastante talento y son muy buenos, es no darme por vencido. O sea, cuando uno es un escritor que escribe él solo, hay muchas veces que da por buena una idea por pereza. O sea, tienes un problema, se te ocurre una solución y dices, pues venga, ya. Y entonces lo das por bueno. Que no necesariamente la primera idea es la mejor. Y sin embargo, con Carmen Mola pasa una cosa, que siempre hay uno que dice, no, espera, vamos a darle una vuelta. Y entonces, entre 3 discutiendo, pues las ideas salen mejor y se consiguen cosas mejores. Yo ahora, por ejemplo, al volver al Espía, cuando me puse a escribir, el año pasado decidimos que ya llevábamos 7 novelas de Carmen Mola, porque publicamos una al año, y el año pasado decidimos oye, vamos a darnos, porque claro, desde el Premio Planeta, una de las cosas que más ha cambiado en nuestra vida es la promoción. O sea, nosotros antes, cuando nadie sabía quiénes éramos, pues terminábamos una novela, estábamos, qué sé, una semana que uno se iba de viaje, el otro se quedaba por casa, el otro llevaba a los niños al colegio, lo que fuera, y al cabo de una semana decíamos, oye, ¿nos ponemos con otra? O de una semana, o de 15 días, o de lo que fuera. Pero claro, ahora, cada vez que acabamos una novela, tenemos unas giras promocionales terribles, y entonces tenemos que ir buscando ratos para pensar, para escribir, para tal. Y entonces el año pasado dijimos, por primera vez, después de 7 novelas, dijimos, oye, ¿os acordáis de que nosotros escribíamos nuestras propias novelas? Que teníamos una libertad. Y teníamos una vida, incluso. Y entonces decidimos que este año íbamos a sacar cada uno de los 3 una novela. Entonces sacó Agustín Martínez El Esplendor en
en enero, finales de enero, el 28 o 29 de enero, he sacado yo ahora El espía, el 9 de abril, o sea, hace 2 semanas, y en octubre saca Antonio Mercero, bueno, se titula Está lloviendo y te quiero. Ya me vais a decir cómo puede un mola sacar algo así, pero que es un novelón, una saga familiar fantástica y que, bueno, estoy seguro de que va a funcionar muy bien. Bueno, saga familiar también la tuya, porque tu hermano también se ha metido en la novela negra. Ah, sí, mi hermano. No, con más éxito que yo. El otro día estuvimos en Sant Jordi, nos tocó firmar juntos. Y bueno, era como si tú vas en un 600 y él en un Fórmula 1 me arrancó las pegatinas. O sea, firmó como 10 veces más que yo. O sea, y yo espero que no lo cuente en Navidad en casa. Pero, va a ser humillante. Sí. Pero bueno, pero sacábamos una novela cada uno y entonces me puse con El espía. Y una de las cosas que me pasaba con El espía era que tenía que esforzarme en decir, vale, sí, ya se me ha ocurrido esta solución. Pero seguro que hay una mejor. Claro. Que no voy a pensar en ella. Pero o sea, bueno. Tengo una solución, no voy a buscar 3 problemas. No. Entonces, bueno, pues es distinto escribir solo. Y yo, por ejemplo, he echado mucho de menos a mis compañeros y les he echado de menos, por eso, porque al terminar, o sea, más que por las ideas, porque cuando terminas una reunión te puedes ir a tomar una caña. Y eso pues no lo he tenido. La compañía y el encuentro, ¿no? No, la compañía es fundamental para la promoción, porque, claro, la promoción, mira, yo, por ejemplo, ahora el domingo me voy porque empiezo entrevistas por la mañana muy temprano, a las 8:30, empiezo entrevistas en una radio tal, en Zaragoza. Y entonces, porque tengo entrevistas durante todo el día en Zaragoza. Y entonces, como a las 8:30 no podría llegar, me voy la noche anterior. Cuando con Carmen Mola nos toca irnos la noche anterior, estupendo. Pues llegamos, nos vamos a cenar al tubo, nos tomamos una cerveza, tal y tal. Yo llegaré el domingo a Zaragoza, donde no conozco a nadie, y claro, encima ya me han dicho que juegan el Zaragoza y el Huesca y que si pierde el Zaragoza se va a segunda, no a segunda, no a segunda B, o como se llame ahora, Primera Federación, y entonces dices, y encima en la ciudad va a estar todo el mundo triste y compungido, y dice, ¿y yo qué hago? ¿Que me voy a la habitación a ver el partido del Zaragoza-Huesca? O sea, y sin embargo, si estás con los Mola, pues la vida es distinta. Te vas no, que he leído que hay un sitio donde ponen una cosa que llaman guardias civiles, que son... Muy buenas, sitio muy bueno. Sí, pues, un poco facha, pero... muy bueno, sitio, la verdad que sí. Pero tú has visto esa evolución. Además, la Noche de los Libros está dedicada también al haber sido el aniversario, los 20 años, de muchas noches de los libros que hay aquí. Pues oye, la verdad que vamos de planeta en planeta, con Javier Sierra, con Lorenzo Silva, con Carmen Mola. Pero claro, esa evolución tuya la has visto muy reflejada. Por ejemplo, conozco tu último libro, con El espía, ¿no? De tus primeras obras, a veces malditas, pero no sé, ¿cómo lo has visto? ¿O te ha influido demasiado efectivamente ese trabajo a 3? No, a mí me ha influido Carmen. Yo reconozco que Carmen Mola también me ha influido en la manera de escribir. O sea, El espía, por ejemplo... ¿Es heredero de Carmen Mola? No, es una novela mía, es de las novelas que yo he escrito toda la vida, pero hay cuestiones que he aprendido con Carmen Mola que he aplicado. O sea, por ejemplo, si veis La bestia, el libro con el que ganamos el premio Planeta, la primera imagen en el libro, la primera frase del libro era un perro jugando con la cabeza de una niña. O sea, que era un poco desagradable, pero que por algún motivo que no sabemos cuál es, a la gente le apasionó. Nosotros cuando empezamos a escribir Carmen Mola y empezamos con aquellas... nuestra intención no era hacer cosas violentas, o sea, porque parece que la señal de Carmen Mola es hacer cosas violentas. Nosotros no teníamos intención de hacer cosas violentas. Lo que pasa es que la primera historia que se nos ocurrió necesitaba que hubiera 2 crímenes iguales y que los policías, en cuanto los vieran, supieran que eran iguales. Entonces, imagínate si los matamos con un disparo, pues dice,
lo ha matado con un disparo, igual que el caso no sé qué hace 7 años. Entonces necesitábamos una muerte muy especial. Y entonces, discutiendo, hablando, tal, se le ocurrió a Agustín lo de los gusanos en el cerebro. Entonces, los gusanos en el cerebro, claro, efectivamente era una muerte distinta, era una muerte que... Bueno, desde luego diferente de todo. Le han metido gusanos en el cerebro, igual que aquella chica hace 7 años, eso te lo podías creer. Eso sí. Bien, y entonces, claro, la editorial, cuando compró la novela, decidió que la promoción de la novela, la cubierta, la portada, iba a ser una X. ¿Os acordáis? Esa X roja. De hecho, yo creí que era un libro sobre de los tercios Sí, y yo decía, sí. coño, no. No me despisté. Yo llegué a Méndez, a nuestro librero, y digo, anda, mira, ¿esto qué es? Pero y yo pensaba, cuando os vi la bandera de los tercios, yo pensé que erais fans de Carmen Mola. Efectivamente, ahí hubo un momento dado de lío. Pues cuando salió la novela, la editorial sacó lo de la X y dijo, extrema. Y entonces inmediatamente se empezó a vender bastante bien y la editorial nos pidió una segunda parte, inmediatamente. Y nos dijo, le vamos a poner de lema más extrema todavía. Y dijimos, pues algo tendremos que hacer. Y se nos ocurrió aquello de las peleas a muerte, con apuestas, no sé qué. Bueno, pues hicimos aquella barbaridad. Y entonces... y llegó la siguiente y nos dijeron, le vamos a poner... No se puede llegar más lejos. Y dijimos, sujétame el cubata. Verás como sí. y bueno, y entonces no era nuestra intención, pero claro, hemos ido a más. Cuando salió la novela, nosotros, o sea, la primera vez que poníamos lo de los gusanos, nosotros pensábamos, esto no lo va a querer leer nadie. O sea, va a ser una cosa de adolescentes, de los que juegan juegos de esos de rol o de maquinitas donde matan a todo el ejército enemigo o no sé qué. Y para nuestra sorpresa empezamos a ver que las que más nos compraban eran señoras. Y ya cuando empezamos a firmar libros, porque en aquel momento no firmábamos libros a nadie, pero cuando empezamos a firmar libros en ferias del libro y tal, no hay día que firmemos, por ejemplo, antes de ayer en Barcelona, en San Jordi, no sé qué, no hay día que firmemos que no se acerque una familia de madre, hija y abuela, o hija y abuela, o lo que sea, y nos digan que nos leen, que se pelean en casa porque cuando llega el libro lo quieren coger todas y tienen que esperar y echarse a suertes quién empieza y quién, que yo les digo siempre, comprad 3. Pero bueno, y tal, y la que siempre nos dice, ¿os estáis ablandando? Es la abuela. O sea, que ya llega un momento en que le dices, pero señora, que hemos metido unos fetos en cadáveres masculinos. Eso no es nada. Es así. Bueno, y entonces yo, sabiendo eso, pues en el primer capítulo, de que ahora voy a hablar del varón, del espía, en el primer capítulo del espía, tengo que, no hago un spoiler muy grande, porque es el capítulo primero, tengo que matar al espía. Yo, antes de Carmen Mola, yo lo hubiera matado pues con un disparo. O sea, de una manera así como limpia, aseada. Elegante, ¿no? Elegante, tal. Ahora lo mato con perros de pelea que despedazan su cuerpo. y sé que la gente, y sé que las señoras lo van a comentar tomando el té. Un pastito. Entonces sí, me ha influido porque yo hubiera hecho una muerte aseadita y tal, y ahora ya no. Ahora ya que haga chof chof. Sí, o sea, ya bueno, es como me mancho las manos. Tenemos 3 hijas y les encanta. Y una anécdota es que una de ellas, le quería yo regalar un libro a mi suegro de 96 o 95 en aquel momento, y como soy muy fan de los premios Planeta, digo, bueno, oye, que cuando llegó a lo de los gusanos casi me deshereda. Sí. Sí. Y mis hijas decían, pues no nos explicamos cómo esto no le gusta al abuelo. Pero a la abuela sí.
Claro, claro, es que A la abuela, es curioso, es que eso es lo que te iba a decir, que es que encima parece que gusta más al femenino, a las mujeres. Bueno, pues os voy a contar lo que es el espía. Venga, vamos al espía. A ver, yo encontré, hace años, encontré a un personaje, bueno, iba a escribir otra novela que se llamaba La justicia de los errantes, que hablaba mucho de los pistoleros anarquistas en Barcelona y todo esto. Y entonces, en aquel momento me acordé de que yo en COU había leído una novela que claro, los que decimos COU ya somos viejos, pero bueno. Pero yo que hice COU había leído una novela que se llamaba La verdad sobre el caso Savolta y que me había gustado muchísimo, una novela de Mendoza. Entonces, como tenía que escribir sobre la Barcelona de la misma época que la novela de Mendoza, pues volví a coger La verdad sobre el caso Savolta y la volví a leer. Y entonces, cuando estaba leyendo, claro, cuando yo hacía COU no existía Google, pero ahora ya sí. Y entonces una de las cosas que hice fue meter, ¿está basada en algo real la verdad sobre el caso Savolta? Y me encontré con que lo que Eduardo Mendoza llamaba Savolta en la novela era un industrial barcelonés que se llamaba Josep Albert Barret. Y entonces miré cuál había sido el verdad, porque Eduardo Mendoza se lo llevaba a otras cosas, pero yo miré qué había pasado, cuál había sido verdaderamente ese crimen. Y me encontré con que los autores intelectuales, no materiales, eran dos personajes, que uno se llamaba el comisario Bravo Portillo y otro se llamaba el barón von Roland. El barón von Roland era el jefe de los espías, por eso se llama El espía la novela, el jefe de los espías alemanes en Barcelona. Y entonces yo empecé a leer y me pareció un personaje fascinante. O sea, un hombre de poco más de 1,50 m, pero muy seductor, vividor, que hablaba como 8 idiomas, todos como si fuera, o sea, hablaba español como un español, francés como un francés, alemán como un alemán, y que tenía una... Barón von Roland era un título falso, un nombre falso, y él era el jefe de los espías alemanes en Barcelona, se llamaba Barón von Roland, pero ni se llamaba von Roland, ni era barón ni era alemán. Era un judío de Salónica. Pero claro, hablaba también alemán como los alemanes. Bueno, y entonces durante la Primera Guerra Mundial él fue el jefe de los espías alemanes en Barcelona y tenía dos labores. Una, impedir que las fábricas trabajaran para los aliados. Por ejemplo, Barret, lo que pasa es que tenía una fábrica de metalúrgica y le encargaron hacer espoletas de granada para los franceses. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos que los franceses no tengan espoletas para Granada? Matando a Barret. Y que su fábrica no... Era guerra. O sea, las cosas eran... La gente era como temperamental. Y entonces... y yo me encontré con estos dos personas. Bueno, y la otra función del barón von Roland era que había mucha guerra de submarinos. Entonces, los alemanes tenían submarinos en el mar, en el Atlántico, y claro, los submarinos que estaban en el Atlántico iban a repostar, a avituallarse y todo esto a puertos alemanes o sitios donde los alemanes habían conquistado. Pero los que estaban en el Mediterráneo no tenían puertos alemanes, no podían pasar por el estrecho de Gibraltar porque ahí estaban los ingleses y los podían hundir, y entonces necesitaban avituallar en España, necesitaban un puerto en España donde hacerlo. Y esto se lo encargaron al barón von Roland. Lo puso en Tortosa, en Tarragona, pero los ingleses lo pillaron enseguida y entonces lo puso en otro sitio que no se sabe dónde es. Cosa que a mí me venía muy bien, porque podía yo decir, pues va a ser aquí. Claro. Que es Monjácar. Entonces, yo tenía un personaje así, que había, durante la Primera Guerra Mundial había hecho estas cosas, pero es que después, bueno, en la Primera Guerra Mundial, en Madrid estaba Wilhelm Canaris y en Barcelona estaba el barón von Roland. Wilhelm Canaris, que se hacen muy amigos... Es un personaje, además de novela. Es un personaje real. Es un personaje real, es el que después... No sé si os acordáis de Operación Valquiria, que hubo una película que intentaban matar a Hitler y que eran unos... Tom Cruise. Y pues el que organizaba aquello era Canaris, que lo matan después los nazis. Bueno,
Esto es en el final, pero antes Wilhelm Canaris se convierte en el jefe de los servicios secretos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y este era muy amigo de von Roland. Von Roland, recordad que era judío. Y entonces Canaris llama a su amigo von Roland y le dice: se acercan muy malos tiempos para vosotros, así que te voy a contratar como espía, o sea, vuelves a ser espía mía, y te voy a mandar a Argentina a intentar hacer lo mismo de los submarinos, pero en Argentina. Con lo cual tengo que en el nazismo hay un espía judío que trabaja para los nazis. Con lo cual era un personaje maravilloso. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, esto es historia, esto está en Wikipedia, los alemanes lo entregan a los ingleses le tienen preso un par de años, ven que lo que ha hecho no es demasiado grave, o sea que sí, que tal, pero él les da a cambio información y tal, y entonces deciden soltarlo. Pero claro, tienes que, por un lado, para los judíos no era una persona Ya no encajaba. a la que tuvieran aprecio. Acababa de traicionar a los nazis. Y decía, ¿dónde se va este tío cuando le sueltan? Bueno, pues este tío, que ha sido el jefe de los espías nazis en Barcelona, tiene muchos contactos en España, se viene a España, sale una ley, acababa de salir una ley que le da la nacionalidad española a los judíos sefardíes que han sufrido la guerra. Bueno, él la ha sufrido de aquella manera, pero él accede a la nacionalidad española. El decreto de Primo de Rivera, que es con lo que estaban sacando a los judíos en los diplomáticos por toda Europa. Exacto. Y entonces le dan la nacionalidad española en febrero de 1949, y el mismo día que le dieron la nacionalidad española, desapareció y nunca se ha vuelto a saber qué fue de él. Nunca, no, o sea, no se sabe si fue a Israel, si se quedó en España y cambió de nombre, si se marchó a Alemania, si volvió a Argentina, no se sabe. Entonces yo me encontré con que tenía un personaje fascinante, una historia maravillosa, pero no tenía final. Porque en una novela no puedes decir, y entonces desapareció y ya no sabemos qué pasó. Final abierto. O sea, final abierto. Me tiraríais la novela y es de tapadura. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues me lo voy a inventar. Entonces en la novela me invento la vida con datos más o menos que he podido acceder y tal. Me invento la vida del barón von Roland desde 1949 en adelante. Como no me apetecía mucho trabajar y no tenía los mola para darme ideas, ¿qué hago? Lo maté en el primer capítulo. Así no me tenía que inventar mucho. Y entonces la novela es eso, es ¿quién mató al barón von Roland? Bueno, ¿quién lo digo? Se dice en la página 1 se dice quién lo mató, pero sobre todo ¿por qué? Esto lleno de spoilers. No. La novela. Sí. Pues sobre todo ¿por qué? Y entonces cuento la investigación de la muerte. Ellos llegan, a ver, el elemento desencadenante de la novela es que aparece un cadáver muy destrozado, influencia de Carmen Mola. Aparece un cadáver muy destrozado en la playa. Ellos saben de quién es, en el pueblo saben de quién es ese cadáver. Saben que es un tipo al que llaman el varón. Suponen que es un nazi fugado de los que se escondió en España, como Skórceni, como tantos otros, de los que se escondió en España. Suponen que es eso, pero cuando aparece el cadáver y se lo llevan para hacerle la autopsia, descubren que tiene grabado en la muñeca los números que les tatuaban a los judíos en los campos de concentración. Y entonces dicen, no, ¿cómo? ¿Es judío? ¿Es nazi? ¿Quién es este hombre? Has intentado reinventar, pero no una novela de espías, sino que tener un tema de espías para hacer novela negra. Sí. Bueno, pero es novela histórica porque tiene, o sea, una vez que tenemos la investigación en el año 52 en Mojácar, para saber quién lo ha matado, lo primero que tienen que saber es quién era. Y entonces, a mí lo que me gusta de la novela histórica, me gusta además esa primera mitad del siglo XX porque está llena de contrastes. O sea, me parece que todavía no ha muerto el mundo del siglo XIX, ese mundo idealista,
Pero sobre el crucero, ahí se ve muy bien reflejado. Claro, y todavía no ha nacido el mundo del siglo XX, sí, ese mundo más materialista, y entonces está enfrentado. Después, si os fijáis, tengo judíos y nazis, siglo XIX y siglo XX. Tengo Barcelona, que es donde él es jefe de espías, y tengo Mojácar. Mojácar, que es un pueblo maravilloso, empieza a ser un pueblo maravilloso en los años 60. Pero hasta entonces... Pero en el año 52 es un pueblo donde las mujeres van vestidas a la manera moruna. Cualquiera que vaya a Mojácar ve que allí hay una especie de museo donde están los trajes típicos y dice, pero sí, visten... Las tapadas. Sí, pero viven como... O sea, visten como en Marruecos. Sí, es el estilo morisco. Claro, sí, y entonces, para mí, aquello era... ¿Hubo submarinos en Mojácar? No, tampoco. Pero yo, cuando el Premio Planeta me llevaron a Mojácar a presentarlo, y al acabar la presentación me dieron el típico paseo por el pueblo, tal, y yo iba por allí y lo primero que pensé, ¿qué pueblo más bonito? Yo aquí tengo que ambientar una novela. Y después doblas una calle y ves el mar y dices, como si yo tuviera que hacer que vinieran submarinos a repostar, lo traería aquí. Y entonces, bueno, pues es una novela porque está basada en personajes reales, en cosas que pasaron, en una vida que sí que es real, pero después es una novela de ficción. No existe, lo que hemos hablado muchas veces. Oye, que es muy buena, es mejor. Yo que me he leído hasta las galegadas, o sea, pero es verdad que no es historia novelada, no quiere ser historia novelada, es novela. O sea, es novela, sí. Lo que pasa es que está todo ambientado en historia real y es novela negra. Pero la gracia no es decir que cojo todo eso, no, cojo todo lo que hay ahí para crear una historia, que eso es la verdadera labor del... Yo estoy seguro que va a aparecer en cualquier momento una señora aquí mismo y me va a decir, mire, yo soy nieta del barón von Roland, no desapareció, simplemente montó una ferretería en el barrio de La Prospe y ayudó a mucha gente que quería hacer estanterías. Pues sí. O sea, a lo mejor si hubiera alguna pregunta también. Yo creo que a lo mejor hay alguien efectivamente, sí, heredero efectivamente. del varón. Es el momento de poder preguntar a Jorge. ¿Te parece, Jorge?